Buenos días, licenciada. Bueno, en este video voy a explicar sobre la cosmovisión indígena antes de la conquista española. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir destacando el concepto en el orden, en el orden, en el orden cósmico. La relación contra la naturaleza y algunas de sus sugerencias. Vamos a ver el video. Dice que antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas de América poseían eh, una cosmovisión propia que tenía los pueblos indígenas, y también, explicaban sobre los orígenes del mundo, tenían sus propios mitos, sus propias creencias, y se relacionaban se relacionaban tanto en los animales, la naturaleza y las cascadas con la Pachamama, y también esos eran todos los dioses, con el sol, con, con las lunas, etcétera. Con esos eran los espíritus en la vida, o sea, un espíritu que ellos creían. También estaban formados entre el universo en busca del respeto, la armonía y el equilibrio entre todos, elementos que conformaban a la existencia. Bueno, todo eso fue relacionado antes que llegue la conquista española. Bueno, seguimos viendo más adelante. Bueno, para los pueblos indígenas el universo estaba organizado según el orden cósmico, que mantenía el equilibrio entre el cielo y tierra y el mundo espiritual. Bueno, todo esto estaba conectado, y cada ser tenía una función específica dentro del universo, o sea, digamos, dentro de la naturaleza. Bueno, los fenómenos naturales eran como le explico, como las estaciones, las cosechas y la vida humana formaban parte de un mismo sistema de armonía. Bueno, cuando este equilibrio se alteraba, podía producir sequías, enfermedades o otras cosas más, como las cosechas de las plantas que se morían. Y sobre eso, y también la naturaleza bueno, la naturaleza en este caso, en mi cultura es como considerada sagrada, porque ahí nos da las plantas, tenemos las plantas medicinales, también tenemos las plantas comestibles, etcétera. Bueno, aquí nos dice por qué la naturaleza era sagrada. Bueno, verán, como le estaba diciendo, eran por los productos, por los alimentos, por el agua, por las medicinas, y también por los ríos que tenían, las montañas, bosques, los animales y las plantas. Bueno, eran vistos como seres que tenían espíritus y merecían el respeto a los pueblos.
a los pueblos y merecían respeto los pueblos indígenas. Agradecían a la naturaleza mediante rituales y ofrendas para mantener una convivencia armónica y también con su entorno. Bueno, la tierra no era, la tierra no era considerada no era considerada una propiedad individual, sino era común que, un bien común de los seres que cuidaban para las futuras generaciones. Bueno, eso le podría explicar hasta este punto. En este caso, los mitos culturales. Vamos a ver. Bueno, los mitos priorizan el desarrollo con el proceso de mito por la explicación y el origen de muchos ancestros. Bueno, y de los seres humanos entre los pueblos andinos. La Pachamama era considerada de manera de madre tierra, fuente de vida y femen. Bueno, las culturas que están desarrolladas sobre el mito, sobre la explicación, todo, etcétera. Bueno, la explicación de los mitos es el origen del mundo y de los seres humanos. Entre los pueblos andinos, la Pachamama era considerada la madre tierra y era fuente de vida de todo el pueblo indígena. También se consideraba, se rendían cultos al sol, conocido como Inti. Bueno, el sol es conocido como Inti, es el poder que nos da, también que era visto como un dios protector y proveedor de energías para la vida. Por ejemplo, sobre el mito también eh, serían, serían la ciencia en espíritu, protectores de los bloques, perdón, de los bosques. Eh, Bosques, montañas, ríos, muchas comunidades realizaban ceremonias para rendir buenas cosechas, producción, buenas cosechas de protección y beneficios para la familia. Bueno, eso sería sobre los mitos, sobre los mitos y sobre los mitos de los pueblos indígenas. En conclusión, la cosmovisión indígena antes de la conquista española se garantizó por una profundidad, por una profunda conexión. Bueno, antes nuestros ancestros, nuestros abuelos tenían una buena conexión en la selva y también en las cascadas, tenía con la Pachamama, con el sol, daban un rito, hacían un culto, etcétera. Bueno, bueno, ellos le trataban como un espíritu que daba poder. Bueno, ahí fue la búsqueda de los equilibrios universos, del equilibrio de los universos y también la ciencia formada por parte del patrimonio cultural de los pueblos.
de los pueblos indígenas y a continuación fueron acercándose en los pueblos indígenas y muchas comunidades americanas latinas han actualizado su forma de vivir. Bueno, ahora en la actualidad todos los pueblos indígenas no tenemos nuestra cultura, estamos perdiendo nuestras lenguas, nuestras vestimentas, nuestras formas de cosecha, nuestras formas de las medicinas, etcétera. Estamos perdiendo todo. Bueno, eso sería un breve conclusión que yo le hice en este video. Bueno, en este caso voy a estarle mostrando una imagen que yo hice. Bueno, fue de mi inspiración que yo hice antes de la conquista. Bueno, fue algo mío que yo hice, pero aunque no fue no soy tan dibujante, pero ya por ahí le hice el dibujo. Bueno, le voy a estar. Bueno, aquí en este caso tenemos el sol, aquí tenemos el bosque, aquí tenemos los ríos con un poco de pez, y aquí tenemos los pueblos indígenas, y aquí tenemos la Pachamama. Bueno, esta montaña este, esto le dibujé porque era una inspiración que yo sentí que saqué ¿cómo le explico? Bueno, mi imaginación, mi creación que yo hice. Bueno, eso es mi trabajo. No sé si le agrada. Bueno, eso fue mi inspiración que yo le hice. Muchísimas gracias. Bueno, ya le mostré el video, perdón, digo, la imagen, el dibujo que yo hice. Bueno, eso fue mi inspiración que yo tuve y espero que con todo corazón yo lo hice el trabajo, lo hice con emoción, con una dedicación. Bueno, muchísimas gracias.